Bueno, vamos a comenzar para que los demás que se vayan conectando ya se van integrando. Ok. Ah, Eh, ok, claro. sí, muchísimas gracias, maestra. Por ahí les compartí cierta programación de actividades correspondientes a esta asignatura que lleva por nombre Administración de Riesgos. También les compartí también unas videocápsulas de síntesis de cada unidad que ustedes van abordando, unidades por unidades, al igual que los contenidos, al igual que las actividades por entregar. Cabe mencionar, mi estimada maestra Diana, las actividades las tengo programadas cada fines de semana, pero también hay la posibilidad de entregarlas al final de la asignatura. Estaríamos hablando eh, es nuestra última sesión, el 26 de marzo, poder entregar todas las actividades. ¿Sí? No sé si ha tenido alguna duda en cuanto a los contenidos, a la forma de trabajo, qué le pareció la programación. Por el momento, no he tenido dudas. Vi que la actividad de esta semana es entregar un podcast. Es el archivo, me imagino, MP4 y subirlo a la plataforma, ¿no? Sí, con una duración de 3 a 6 minutos como mínimo. Si se extiende, no pasa nada, al contrario. Ok, Si no, no pasa nada, al contrario. ok. Bueno, estaremos abordando entonces la unidad uno, que lleva por nombre la administración de riesgos. ¿Qué entendemos, maestra Diana, por administración? El proceso, la gestión de alguna cosa en general. Sin duda alguna, al hablar de administración, maestra Diana, hay muchos precursores, muchos autores, por ejemplo, uno de ellos, el padre de la administración, Taylor, posteriormente Fayol, que aportaron ciertas temáticas. Hoy en día, la administración, hay ciertos conceptos. Un concepto lúdico, un concepto bajo mis perspectivas, es hacer las cosas a través de otras personas, utilizando planeación, organización, dirección y control. Pero dentro de esta administración, no por nada, es una ciencia. Y cuando hablamos de ciencia, es algo que está comprobado, es algo que interactúa con las ciencias sociales, las ciencias exactas y las técnicas. Cuando hablamos nosotros de ciencias sociales, abarca en la psicología, en la antropología, en el derecho, y también en lo que es ciencias sociales, forman parte de esto, ¿no? Pero las ciencias exactas únicamente son las matemáticas, porque ahí se ve lo que es lo cualitativo y lo cuantitativo. Y las técnicas, obviamente, está en las ingenierías, como la ingeniería industrial, la ingeniería en tecnologías, la informática, la contabilidad y también lo financiero. Precisamente, la administración es una ciencia que abarca e interactúa con las demás disciplinas. No por nada también la administración se rige por ciertas características. Una de ellas es universalidad, como su nombre lo indica, universal, que va a interactuar con las demás disciplinas, que va a interactuar con las demás técnicas. Otra, otra característica fundamental de la administración es que también es unidad de mando. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros una unidad de mando dentro del campo administrativo o de esta ciencia y que forma parte de lo económico administrativo, en este caso las finanzas corporativas a nivel empresarial, porque unidad de mando se rige por una persona, una autoridad, alguien que va a ejercer ese mando. Hay empresas a nivel empresarial, valga la redundancia, es que
va a estar bajo una dirección. Y así sucesivamente. No olvidemos que dentro de la administración hoy en día nos da esa facilidad de tener ciertos organigramas, funciones y sobre todo los niveles, tanto como el nivel gerencial, nivel de áreas funcionales y el último nivel que son la mano de obra, mejor conocida como el nivel operativo. Precisamente dentro de la administración nos enseña cómo ubicar, estructurarlas, su función, así como sus organigramas. Precisamente el hablar de administración no es un tema el que haya nacido en este siglo XXI, sino que ya está desde principios del siglo XIX, siglo XX. ¿Por qué? Porque también así como ha evolucionado el hombre, ha traído ciertos grados de cómo poder administrar. Hoy en día, el hablar de un desarrollo organizacional se basa muchísimo en las industrias, se basa a nivel corporativo y se basa a nivel empresarial. Llámese pymes, llámese grandes, llámese empresas nacionales e internacionales. Así como ha evolucionado la administración desde la historia hasta hoy en día en estas tendencias del siglo XXI, también ha evolucionado la temática de riesgo. Porque cuando nosotros hablamos de riesgo, es toda aquella incertidumbre que está presente aún en un tiempo. Un riesgo es algo que está a corto plazo, no puede ser ni a mediano ni a largo, es a corto plazo, es una incertidumbre. Y cuando nosotros decimos que incertidumbre es algo que nosotros podemos tenerle miedo, algo que nosotros eh, no está dentro de nuestros alcances, pero sí nos puede hacer daño. Al igual, las empresas siempre tendrán estos eventos, son distintos escenarios, no todas las empresas son iguales, siempre se van a distinguir por su tamaño, por su giro y por el número de personas, pero el riesgo es algo que pueda suceder o no. ¿Por qué le decía que también dentro de la administración ha evolucionado? Porque el hombre ha traído consigo ciertas evoluciones, al igual que el riesgo, y que se debe de manejar tanto dentro de así como hay cambios climáticos, los cambios políticos, cambios económicos y sociales, esto también afecta dentro de las empresas y empresa que no tenga cómo medir el riesgo o cómo prevenirlos, quedan vulnerables y puesto enfrentan situaciones cada vez más complejos y que puedan limitar cierto crecimiento o desarrollo y que puedan comprometer el cumplimiento de ciertas actividades o simplemente que no se pueda llevar a cabo una visión y los objetivos que se propone la empresa. Cuando nosotros decimos, mi estimada maestra Diana, que así como hay riesgos, hay tipos de riesgos, también hay metodologías como prevenirlos. Por ahí hemos escuchado ciertas frases, antes de y no después de. ¿Por qué? Porque todas las empresas a nivel financiero, lo único que les interesa o lo único que ellos van a prevenir es su capital. No se puede perder de la noche a la mañana, simplemente porque es una inversión. Y cuando hablamos de una inversión, se consideran ciertas utilidades como la rentabilidad. Hay riesgos también financieros, riesgos de liquidez, riesgos de capital humano, riesgos de margen de utilidad, entre otros. Pero precisamente no olvidemos que los riesgos también se pueden realizar mediante percepciones y a eso nos lleva a personas a que las organizaciones no se tomen decisiones en su manejo. Precisamente también la administración nos da, así como nos da ciertas características, como le comentaba, universalidad, unidad de mando, que tiene una interdisciplina, que es flexible, también los riesgos
eh, pueden afectar y actuar de acuerdo a los cambios que se vaya generando en el entorno. Y cuando hablamos nosotros de entorno, no olvidemos que hay micro y macro. En otras palabras, macro se le conoce como entorno general y micro entorno específico. Todo aquel contexto que está fuera de nuestro alcance no lo podemos manipular, no podemos cambiarlo. Por ejemplo, hablando de un entorno político, no podemos cambiar las leyes, no podemos cambiar las normas. Un entorno cultural social, tampoco. Usos y costumbres sociales o grupos de personas no podemos cambiarlo. Lo tecnológico dentro de este entorno general, no podemos cambiar en la tecnología, al contrario, nos tenemos que adaptar hacia la tecnología. En lo económico, en tal llamada evaluación, inflación, no podemos cambiar esa situación, pero sí nos podemos adaptar dentro del microentorno específico, sí podemos adaptarnos. ¿Qué es lo que pasó hace 2 años en esta crisis económica, hablando financieramente y dentro de la administración de riesgos? Muchas empresas hace 2 años pudieron prevenir a nivel situación económico llamada la pandemia. Pudieron las empresas bien estructuradas, llámese pymes, llámese grandes, llámese nacional e internacional, pudieron solventar esta crisis económica porque están bien estructuradas, cuentan con un organigrama, cuentan con esa rentabilidad de fondo económico, entre otros. Pero las empresas que no estuvieron bien estructuradas, obviamente ya no están en esta competencia llamada mercado, donde ya sea por un servicio o simplemente por un producto. Precisamente, esa es una administración de riesgo. A nadie se esperaba esta crisis económica llamada pandemia del COVID. No se esperaba, pero pues hay empresas que sí pueden prevenirlas, sí pueden no corregirlas, pero sí pueden anticiparse mediante situaciones económicas. Es como el presupuesto. Cuando hablamos de presupuesto es antes de, para poder solventar cierta necesidad económica y poder enfrentar ciertas retribuciones económicas dentro de las empresas. Precisamente la administración de riesgos se basa muchísimo en el cómo podemos nosotros mantener o coordinar las acciones en una empresa que permita manejar esta incertidumbre a través de ciertos establecimientos de medidas para identificar, valorar y manejar eventos potenciales que puedan presentarse y que no afecten el logro de sus objetivos. Sin duda alguna, podemos decir también que dentro de la administración de riesgo es que se puedan vigilar activamente para asegurar la sensibilidad de una organización y que le permita detectar los riesgos anticipados. ¿Qué quiero dar a entender? Que dentro de la administración tiene cierta disciplina. Una de las disciplinas que nos dieron estos precursores dentro de la administración científica es el proceso administrativo. Cuando hablamos del proceso administrativo dentro de la temática de administración, no olvidemos que el proceso administrativo tiene dos fases: la mecánica y la dinámica. En la mecánica también se le conoce como estructura, ya que es toda aquella teoría, todo aquel proceso que tendrá mediante una planeación y una organización. Todo lo que vamos a planear, ya sea una idea, ya sea una inversión, ya sea un proyecto, ya sea el entrar en una bolsa de valores, precisamente se basa muchísimo de esta ciencia, de esta técnica llamada proceso administrativo.
y que hoy en día recibe el nombre de Escuela Administrativa de la Ciencia, precisamente porque se planea y luego se organiza. La segunda etapa del proceso administrativo es la dinámica, o también recibe el nombre de operacional. Si ya tengo la teoría en la primera fase, entonces en la segunda fase se lleva toda la práctica. Precisamente las finanzas corporativas se basan muchísimo dentro de la planeación y el control. ¿Por qué? Porque la segunda fase es todo lo práctico. Está la integración, está lo que es dirección y control. Como yo le decía, dentro de lo financiero, precisamente la administración se basa en los objetivos, y cuando hablamos en objetivos está la planeación y por último está en control. Porque cada una de estas etapas tiene a retroalimentar, más la última etapa, que es control, viene a verificar cada una de estas etapas que se pueda cumplir, no como algo destructivo, sino como que se pueda retroalimentar y verificar en dónde está fallando. Dentro de la administración de riesgos, precisamente se basa mucho en la coordinación de todas aquellas acciones que tiene una empresa y que pueda manejar, y sobre todo desarrollar aprendizajes adaptativos dentro de la organización para poder mitigar el riesgo. No quiero decir que no se puede evitar un riesgo, no, porque no están dentro de nuestros alcances, pero sí se puede enfrentar un riesgo. Por ejemplo, dentro de las empresas, un riesgo que no podemos evitar son los acontecimientos, fenómenos llamada temblores, un incendio. Eso sí nosotros no podemos afectar, no podemos detenerlas, simplemente podemos tomar otras acciones. Otro fenómeno llamado riesgo es la inflación, la devaluación. A nivel económicamente, pues tampoco podemos evitarlo, simplemente nos podemos adaptar y dentro de las organizaciones tener ese desarrollo de aprendizaje adaptativo que asegure los recursos. Y cuando hablamos de recursos, mi estimada maestra Diana, hablamos recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos financieros y recursos de la mano de obra. Porque pues de nada nos sirve tener empresas con una muy buena estructura organizacional, con sus organigramas funcionales, con sus manuales de inducción, pero si la mano de obra no es competente o simplemente no se lleva a cabo un buen reclutamiento, obviamente la organización o la empresa no se llevará a cabo ciertos objetivos. O el hecho del que sí está bien la mano de obra, pero en cuanto a recursos financieros no hay esa solvencia, de nada nos servirá si tenemos una mano de obra de eficiencia y eficacia si no hay liquidez. Y así sucesivamente. Si hay liquidez, mano de obra, pero si no hay herramientas tecnológicas, de nada servirá esa organización. Y de ahí entra el tema de sensibilidad. Cada uno de ellos va a venir a evaluar ciertos recursos y precisamente la administración de riesgos no por nada es un proceso que compromete a todos los colaboradores, a todos, tanto como la infraestructura, para que se pueda llevar a cabo su aplicación y permita reforzar su sentido de responsabilidad. Y sobre todo poder asignarles esas funciones y que se pueda prevenir o en su momento adaptarse a ciertos riesgos las que puede participar o en su momento ese desempeño y tener ese control. Otro riesgo también se me estaba pasando de la mano dentro de las empresas es la innovación. Recordemos que toda empresa, toda organización, toda entidad, toda institución, ya sea pública o privada, estamos dentro de un mundo globalizado.
Yo siempre he dicho que las empresas no son estáticas, están en constante cambio. Nosotros tenemos un ciclo de vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Las pymes igual pasan por ese ciclo, pero las empresas grandes como de manufactura, empresas de producción, eh, no, ellos no llegan a la etapa de morir, sino que llegan a una etapa de consolidación, una etapa de expansión. También tienen un ciclo, crecen, se desarrollan, expanden y siguen y continúan. Pero las empresas que no están dentro de este mundo adaptativo como es la innovación, mueren y se quedan en el intento. Y eso es un riesgo. Hay muchas ISOs, hay muchas certificaciones para poder tener mediante una administración de riesgos y poder llevarlo a cabo y que se involucre tanto el colaborador como la organización y precisamente es la chamba de toda aquella persona a nivel directivo, toda persona encargada o simplemente el jefe de área del área de funciones donde está y coordina eh, dentro de la organización, porque es un compromiso, es activamente, es un proceso de que todo debe de tener un inicio, establecerlo y poder llevar ciertos lineamientos y sobre todo también la asignación para poder implementar esta administración de riesgos. ¿Alguna participación, maestra Diana? Pues, como tal, me gustaría aportar un ejemplo con el tema que me estaba comentando del COVID. En la pandemia, si no hubiera esta innovación, más bien siento que se liga. La innovación nos ayuda a este tipo de riesgos. Sí, hablando, por ejemplo, de empresas de alimentos, muchas se tuvieron que adaptar o en este caso innovar con tecnología, o sea, con los deliveries. Es correcto, Poner a maestra toda Diana. la clientela en espacio abierto. Lo que hicieron fue adaptarse a esta situación y incluir todo lo que era entregas a domicilio o en algunas, no sé, recolectarlo en el restaurante y podérselo llevar, cositas así. O incluso, por ejemplo, igual las escuelas, eh, innovar, crear plataformas las que no tenían o hacerse mano de toda esta, continuar en su labor. Muchas otras no lo hicieron y pues ahí Es correcto, maestra Diana. Efectivamente, muchas empresas innovaron, muchas empresas se adaptaron en sus contextos, en sus entornos, y precisamente el hablar de entornos se lleva a un análisis, ¿sí? Cierto análisis del entorno se puede determinar cómo influye también en las organizaciones y de manera personal, porque es necesario. Todo empieza, el hablar de un análisis empieza sobre una información, ciertas variables, ciertas sociales, ciertas variables tecnológicas, ambientales, políticas, entre otras. Pero el hablar dentro de la administración de riesgos también hay entornos económicos, ¿sí? Porque pues se debe de considerar el crecimiento, un crecimiento económico a nivel nacional y local. Como usted bien decía y nos comentaba dentro de su ejemplo de esta crisis económica llamada COVID, muchas empresas, muchas, demasiadas, al menos las pymes, porque
Empresas a nivel institucional llamadas gobiernos, obviamente ellos tuvieron que cerrar las puertas, sí, porque pues dependen de cierta economía tres tipos de niveles, el federal, estatal y el municipal, obviamente, pero a nivel pymes, obviamente algunas tuvieron que cerrar las puertas, una por prevención y otras porque pues definitivamente tenían que interactuar en esa solvencia económica. Pero precisamente el hablar de cierto decrecimiento a nivel economía puede generar riesgos, no tanto a nivel mundial, sino que también afecta, sí, y les afecta a nivel empresas, a nivel personal, ya que es tu patrimonio, es tu solvencia económica y sobre todo esas situaciones sociales en las que la población se ve obligada a adaptarse o en su momento a desplazarse, porque hay ciertas condiciones de vida, una vivienda y sobre todo el bienestar que pueden causar cierto impacto y sobre todo esas condiciones que nos generan y que no están dentro de nuestras posibilidades. Sucesivamente, entonces, hablábamos de estos impactos. Un ejemplo muy lúdico, un ejemplo, la tecnología. La tecnología va cada mes, cada año, a pasos crecientes, a pasos de innovación y que nosotros nos debemos adaptar, al igual que las empresas. Precisamente, no olvidemos entonces que por riesgo se entiende la posibilidad de que un evento ocurra y sea capaz de poner en peligro el cumplimiento de los objetivos de la organización. La identificación de riesgos nos permite reconocer si existen eventos que puedan afectar y definir sus características, lo que puede suceder, quién o qué lo puede generar, por qué puede presentarse y cómo se afecta dentro de una empresa, dentro de una organización o simplemente en una institución. Son preguntas que cuando nosotros hablamos de riesgos, son agentes que lo generan o simplemente cuál es la causa y sus efectos que pueda impactar. Precisamente hay muchos tipos de riesgos de personas, riesgos materiales, riesgos de equipo o instrumentos y de las instalaciones y todo aquel entorno que se basa el riesgo. Cuando hablamos de por causas, ¿sí? Porque hay riesgos por causas, se entiende ciertas razones o motivos por las cuales se genera ese riesgo. Y estas pueden que influyen en una probabilidad de ocurrencia y se determina para que se puedan establecer ciertas políticas y sobre todo que no lleven esos efectos que puedan ocurrir una incidencia y una incidencia se puede disminuir o simplemente eliminarlas para la próxima. ¿Algún comentario, maestra Dulce? ¿Diana?
No se escuchó, ¿verdad? No, maestra, perdón. Bueno, ok. Le comentaba que en este que me está comentando que riesgos por causas y que hay una probabilidad de yo radico en el estado de Tabasco, en la ciudad de Villahermosa. Entonces, aquí un riesgo que normalmente tienen las empresas es cuando es la época de lluvias, surgen inundaciones en ciertas zonas del estado. Entonces, estas empresas tienen que tener muy bien para evitar todo este tipo de situaciones. Así es correcto. Ok. Eh, Dentro de la administración de riesgos, independientemente de su clasificación, de los tipos, del cómo están interactuando dentro de su entorno, también tiene cierta valoración. ¿Cómo nosotros podemos medir o identificar los riesgos que puede correr una empresa? Esta valoración se toma mediante cierta conciencia de qué tanto está expuesta la organización y se obtienen ciertos elementos necesarios para establecer ciertas políticas tendientes a la reducción o eliminación del riesgo. Una de ellas es la aceptación de sus propios efectos o la búsqueda de la forma de cómo compartir el riesgo a ciertas personas o, por qué no decir, en la misma empresa. Para que yo pueda determinar cierta frecuencia y el impacto, se utilizan dos diferentes métodos dentro de la administración de riesgos y su valoración. El primer método es el cualitativo, el cuantitativo y un tercero que va a ayudar a solventar dichos riesgos, como es el semi-cuantitativo. Estos métodos llamados cualitativos se usan cuando la organización no posee suficiente información sobre la ocurrencia, ya que posee suficiente información sobre la ocurrencia de los riesgos y cuando el costo de obtener es mayor que el beneficio. Prácticamente este método cualitativo utiliza descripciones para mostrar la posibilidad que los riesgos se presenten, baja, mediana y alta, y que el impacto de este riesgo sea leve, grave o en definitiva catastrófico que pueda impactar dentro de esta empresa. Otro método que podamos darle mediante esta valoración de riesgos es el método cuantitativo. Cuando hablamos de cuantitativo, es una probabilidad mediante ciertas estadísticas. Y cuando se habla de estos métodos cuantitativos, por lo regular se caracterizan por el uso de modelos matemáticos, ¿sí? Dentro de la administración de riesgos se utilizan mucho ciertas teorías, ciertas probabilidades dentro de estos modelos matemáticos y que más adelante lo vamos a abordar, ya que en ellos se cuentan con datos de eventos que tenga una historia conocida y una frecuencia de variabilidad que permita establecer predicciones. Eh, También en estos métodos cuantitativos, independientemente de por qué se caracteriza o el uso de modelos matemáticos, podamos nosotros tener esa variabilidad que ayuden a prevenir ciertas predicciones.
Son como los pronósticos. Cuando hablamos de pronósticos, es algo que pueda ocurrir o no en un tiempo determinado y a futuro. Precisamente esos son los métodos. Y otro tercer método que ayuda, sí, ayuda a reforzar tanto el método cualitativo como el cuantitativo, es el método semi-cuantitativo. ¿Por qué el semi-cuantitativos? Porque a grandes escalas, la cualitativa, como se ha mencionado anteriormente, se le asignan valores, como entrevistas, reuniones, entre otros. Pero este método semi-cuantitativo debe utilizar diferentes fuentes, como registros, experiencias, experiencias significativas en el uso de las escalas y practicar prácticas en cierto sector, entre otras. Esta técnica de la semi-cuantitativa se utiliza bajo las necesidades de precisión y la cultura de riesgo, ¿sí? Porque se establecen ciertos valores, ciertas frecuencias y en el impacto que debe de mitigar esta administración de riesgos. Precisamente se puede llevar a cómo reducir un riesgo. Cuando hablamos de impacto, hay a nivel leve, moderado o catastrófico, ya en frecuencia baja, media y alta. Y se toman medidas para disminuir esas frecuencias como su impacto. Precisamente forma parte, ¿sí?, de la supervisión que nos ayuda dentro de la administración de riesgos y sobre todo el poder nosotros evitarlo, ¿sí?, dentro de las medidas de supervisión y procedimientos que nos da la administración de riesgos. Bueno, maestra. ¿Algún otro comentario, maestra? No, bueno, por el momento no. Ok, maestra. Bueno, esta videocápsula lo vamos a compartir y lo voy a estar subiendo en el foro para que tengamos evidencias para los demás compañeros que no pudieron entrar y puedan retomar la clase sincrónica. Claro que sí. Bueno, me dio mucho gusto saludarla por este medio. Nos vemos en la segunda sesión. Gracias, le agradezco por la sesión. Hasta luego.